Hola mis chicas, chicos, bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo en el que nos vamos hoy a la casa de perfumería de Carolina Herrera. En Carolina Herrera vamos a encontrar este perfume que es Amazonia Rose, pertenece a la línea privada de sus perfumes. Este es un tamaño miniatura de perfume, creo que son de 7 mililitros, si no pues me he equivocado y no pasa nada. Es que es tan pequeñita la letra que ni la veo. Y Amazonia Rose lo vamos a encontrar en estos tonos súper rojos, tanto en la botellita mini como en la grande. Como no, vamos a leer las notas y ya comenzamos a comentar este perfume. Eau de Parfum tremendísimo. Tenemos un perfume del año 2024 de la familia. No nos dice familia, pero yo diría floral frutal y más todavía por el tipo de perfume que nos vamos a encontrar en su interior. Perfume con notas de salida de cardamomo guatemalteco, notas de corazón maracuyá y rosa de damasco y nota de fondo copal. ¡Caray, qué exótico!, ¿verdad? Bueno, para empezar, este perfume, me da igual que ponga Eau de Parfum o lo que quiera poner porque es una condensación de perfume total. Me duró prácticamente todo el día puesto, o sea, me ha encantado probarlo porque todo el día, es que no puedo decir menos que eso mismo. Y luego, perfume de intensidad que sale de intensidad alta. Una permanencia que deja un montón de rastro. Intenso, vivo, o sea, pasaron 6 horas y yo todavía seguía oliéndome, sintiendo el perfume. Estuve trasteando con mis otros perfumes, haciendo esencias y me olía y digo, es que está incluso más intenso que todo lo que estoy haciendo. Así que calidad altísima, intensidad altísima y muy buen performance, como suelen decir. Ahora bien, ¿nos va a gustar o no nos va a gustar lo que vamos a encontrar aquí? Primero, prejuicios. Yo ya digo, ay madre mía, rosa de damasco, a ver, otro perfume de rosa que me voy a encontrar. Bueno, pues ni menos, ni más ni menos con esos prejuicios, como os digo, porque me encontré con un perfume en el que, por supuesto, la rosa es muy protagonista, muy parte importante de este perfume, pero lo que es esa nota, por supuesto la parte especiada, alimonada del cardamomo, pero la fruta de la pasión, esa parte de lo que es el maracuyá, es auténticamente delicioso. Diría que es parte de lo que va a darle mayor personalidad al perfume. Sí, son pocas notas e incluso olfativamente no podríamos decir que se sienta mucho más, aunque efectivamente tendrá notas ocultas, pero nos encontramos con un perfume que sale con maracuyá, rosa potente, que digo, se me va a subir a la cabeza, pero me predominaba muchísimo más esa parte del maracuyá. O sea, el conjunto fruta de la pasión, rosa, me ha encantado, o sea, incluso para yo experimentar con los aromas, porque fíjate que la rosa no sería un olor o un aroma con el que yo me pondría a experimentar, pero me ha gustado. En la salida, el cardamomo, aquí no nos lo han refrescado con notas cítricas, con más cítricos, flor de azahar de naranjo, no, nos lo hacen con una especia que, si ya conocéis en el mundo del perfume el cardamomo, nos da sensación tan especiada como a limonada, y esa es la parte que nos funde con la salida del perfume. Lo bueno es que esa parte especiada del perfume se funde y no se nos va solamente en la salida, como habría pasado con notas cítricas frescas. Y ya después todo es una explosión de aroma, principalmente, sí, frambuesa, digo frambuesa no, estoy pensando en un perfume con frambuesa, perfume con fruta de la pasión y rosa. Me ha parecido fabuloso. En el fondo nos pone copal, un aroma exótico que sí que diría yo que aquí en este perfume es lo que se zampan el resto de aromas.
Y por eso digo que el perfume podría tener 500.000 notas más, pero la fruta de la pasión y la rosa se comen, se zampan todos los aromas que nos vamos a encontrar después de ello. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, este perfume se puede tener alguna nota de fondo amaderada, que diría que es la parte que podemos sentir, aparte de esas dos. Es decir, tiene un regustillo de fondo tras muchas horas, en el que es como si la rosa fuera un poquito más amaderada, incluso resinosa, pero lo que es el copal, como tú y yo lo entendemos, no es una nota predominante olfativamente, se la ha comido el resto. Sí es verdad que, bueno, así de claro, tiene una calidad maravillosa y sí que es verdad que para entender este perfume sí podríamos entender cómo, con las diferencias suficientes, que se entienda que para que te guste este perfume te tiene que gustar rollo perfumes como Flamenco de Ramón Monegal, que principalmente, pues por resumirlo muy mucho, que es un perfume bastante más complejo, pero que diríamos que es rosa y frambuesa, jugando con esos tonos y por supuesto añadiéndole las especias y todo lo demás, cambian la frambuesa por la rosa, que le da un tono como más cítrico, como más exótico, como más caribeño con esa rosa en lugar de la frambuesa. Entonces es por ahí, ¿no? Están jugando en esas tonalidades y es muy agradable y muy rico. O sea, de verdad, incluso con la intensidad que tiene, me lo he pasado incluso bien llevándolo puesto. Estaba súper sorprendida del tiempo que lo llevaba. Ahora bien, es del tipo de perfume para llevarlo en frío, en temporada de frío. Sí es verdad que yo lo he estado todo ese día, estuve tanto en exterior, como es un perfume potente, el frío no lo viene abajo. En interior, sobre todo cuando nuestra piel empieza a estar más cálida, sube la intensidad y se siente bastante más, pero yo no me he sentido agobiada. Pero como es un perfume intenso, posiblemente no recomendaría llevarlo en pleno verano, aunque yo sí sería capaz, claro, poniendo la cantidad justa y exacta. Con este tipo de perfume me hice 3 aplicaciones, una en cada mano, una en el cuello y ya está. Porque estoy segura, digo aplicaciones porque esta botellita es sin aplicador, ¿de acuerdo? Sino plas, plas, plas. Pero estoy segura que aunque fuera en spray, este tipo de perfume muy intenso es mejor en cantidades pequeñitas. Está claro que está en la línea privada de Carolina Herrera y eso hace que sus perfumes sean bastante más caros que los comerciales. Si ya los comerciales son caros, pues imagínate aquí. Pero de verdad que si te gusta y te enamora este tipo de perfume y quieres un perfume con un buen performance, pues efectivamente funciona y va a funcionar muy bien. Pero, como siempre os digo, mejor probar antes de comprar, porque esto tiene su personalidad, aunque sean entre 4 notas. Perfume, como os digo, mejor en entretiempo, cualquier momento, pero no calor. Es un perfume elegante, se nota elegante. Para mí está más del lado femenino por el tipo de aromas que está utilizando, pero como os digo, como tiene un regustillo de fondo con ese toque ligeramente rosa madera, aunque esté muy camuflada, incluso nuestros chicos lo pueden utilizar porque sé además de muchos hombres que les gusta el perfume de Flamenco de Ramón Monegal, con lo cual este podría ser también pues para probar simplemente. No creo que sea un aroma juvenil, porque sí que es verdad que en la salida sientes más esa parte frutal, pero según va pasando el tiempo, esa fruta de la pasión se fusiona mucho con la rosa. Y la rosa no siempre es un aroma fácil ni sencillo para llevar entre todas las edades. Así que esta ha sido mi reseña de este perfume. Me ha gustado mucho y me encantan estos tamaños de colección. Así que bueno, como siempre te invito a que si lo has probado, si lo tienes, si te gusta o no te gusta, cuéntamelo, que queremos saber también tu opinión. Un besote enorme, hasta pronto.